Para hablar de todo eso, nos acompaña ya en el estudio don William Cárdenas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Don William fue diplomático venezolano y bueno, activista de la oposición venezolana desde que yo le conozco, y hace ya algunas elecciones que le conozco, ¿verdad? Y no sé si tú estás de acuerdo conmigo, ese sabor agridulce de este resultado de las presidenciales en tu país. Bueno, la lectura que le has hecho es exacta, es muy exacta, Javier. Por una parte está el sentir que ese deseo que teníamos todos, y sobre todo que tenía el pueblo venezolano que está sufriendo los embates de esta dictadura allí en Venezuela, de que ayer íbamos a recuperar la democracia, pues no se pudo materializar. Pero hay otras cosas que tenemos que tomar en cuenta, y es lo que nos permite ese sabor agridulce, ¿no? Las cifras que da María Corina Machado son las cifras reales. 70-30. La del 70-30, o sea, la población venezolana se volcó con Edmundo González Urrutia, apoyando la extraordinaria campaña que inhabilitada ha realizado María Corina Machado a favor de la libertad. Y eso tiene un significado extraordinario, porque en el país donde hace 25 años se instaló el chavismo, el socialismo del siglo XXI, hoy podemos constatar que aquello se ha desmoronado. O sea, Nicolás Maduro no cuenta con ningún respaldo popular. La gente no quiere saber más nada de este socialismo nefasto, trágico y terrible que solo ha traído miseria y pobreza para el pueblo venezolano. Y eso tiene una lectura no solo para Venezuela, no solo dentro de Venezuela, sino que todos recordamos cómo se exportó ese socialismo del siglo XXI a otros países de la región latinoamericana. Incluso hubo una aventura de Chávez que llegó hasta la política española. Entonces, ese sabor agridulce lo tenemos que mantener, porque, entre otras cosas, lo que ha pasado ayer, bueno, pues es simplemente el inicio del fin, ¿no? Con el desembarco en Normandía no se terminó la Segunda Guerra Mundial. Hubo que luchar mucho después para terminarla. Pero este hecho, que es completamente objetivo y constatable, bueno, pues es el que permite darnos las pistas hacia dónde va a ir todo esto. El socialismo del siglo XXI se acabó para Venezuela, y ojalá sea un ejemplo para que otros países en donde ha irradiado esa experiencia, bueno, pues se miren en ese espejo y también tomen el camino de la rectificación, ¿no? María Corina Machado denunciaba fraude, lógicamente. Estamos ciertamente acostumbrados al fraude en elecciones en Venezuela, también en las presidenciales, y hacía una cosa muy sorprendente: pedía la intervención de los militares, pedía que los militares pusieran fin a la dictadura de Chávez-Maduro. Eso, ¿cómo lo ves? ¿Es un gesto de desesperación ante por no poder competir con el fraude? Mira, no es tener claridad del escenario en el que te estás desenvolviendo, ¿no? Obviamente, las dos instituciones claves que existen en Venezuela desde el punto de vista político para permitir que se mantenga el régimen narcocriminal de Maduro y su cartel de los soles, bueno, pues las dos instituciones claves son, por una parte, las Fuerzas Armadas en sus niveles más altos, donde están comprometidos, ¿no?, desde el ministro de la Defensa hasta generales de división, generales de muy alta graduación, que han sido coautores, cómplices, colaboradores de esta política de ataque sistemático de crímenes de lesa humanidad
Y beneficiados. Y beneficiados, por supuesto. Por eso les cuesta tanto abandonar los lugares que ostentan, ¿no? Y la otra institución fundamental es el Consejo Nacional Electoral, porque es la que bendice y legitima un resultado como el de ayer. Entonces, bueno, todos sabemos que el régimen está investigado en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, incluidos los militares. Ahora son los miembros, los rectores del Consejo Nacional Electoral, presidido por este señor Elvis Amoroso, los que simplemente se convierten en cómplices y colaboradores de ese régimen criminal, porque ellos son los que permiten que esa fuente de poder que está basada en las Fuerzas Armadas adquiera legitimidad. Y en esa condición van a ser denunciados ante la Corte Penal Internacional y van a formar parte, seguramente, de las órdenes de captura que libre el fiscal Karim Khan. O sea que este juego, que parece que ayer le salió muy bien, se les puede complicar en extremo, ¿no? William, vamos a ver, ¿cómo se hace esa ingeniería electoral fraudulenta? El caso Morrocoy, que ya lo recordamos de elecciones anteriores, pero que estaría bien que pusieras al día a los espectadores, o la operación Remate. ¿Cómo se hace todo eso? Bueno, mira, desde el primer momento, el chavismo realmente solo ganó una elección limpia, que fue con la que Chávez llegó al poder. Pero a partir del año 2004, hace 20 años justamente, incorporaron el sistema de voto electrónico. Para la utilización de ese sistema y la justificación de que los resultados tuvieran un respaldo de gente en la calle votando, ellos inventaron, por un lado, acciones a favor de ir a llevar a sus votantes, obligarlos en muchos casos, pues los empleados públicos los obligan y les establecen unas condiciones terriblemente rigurosas para que vayan a votar y voten por sus candidatos. Pero también hay otras operaciones que van dirigidas a tratar de ralentizar los procesos, ¿no? De manera que la oposición tenga muchos problemas para materializar su deseo de votar. Bueno, el fraude del referéndum revocatorio del año 2004 fue clásico. Yo recuerdo que después de agosto, del 15 de agosto del año 2004, bueno, los venezolanos empezaron a salir en oleadas de Venezuela porque ya no veían esperanza en una salida de este tipo, ¿no? Una salida electoral. Pero hay un hecho muy curioso. Nosotros hemos hablado aquí, Javier, de cuando estuvo detenido y estuvo durante mucho tiempo aquí el Pollo Carvajal, sí, aquel jefe de la inteligencia durante el régimen de Hugo Chávez, y que tuvo un desencuentro con Maduro después. Cuando muere Chávez, llega Maduro y se produce un desencuentro que es lo que conduce a que él salga huyendo de Venezuela y llegue a España. En ese periplo dio unas declaraciones Carvajal para tratar de simpatizar a las autoridades españolas y tratar de ganarse algún tipo de ventaja en esa situación en la que estaba siendo solicitada su extradición a los Estados Unidos. Entonces, dio unas declaraciones en las que señaló a una persona, a un ingeniero que viene de las Fuerzas Armadas y que llegó, ahora mismo es el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, y comentaba Carvajal que le había confesado este señor, que es de apellido Quintero, creo que se llama Carlos Quintero, le había confesado que con una simple llamada de Diosdado Cabello o de Delcy Rodríguez, él cambiaba el resultado electoral con solo tocar un botón.
O sea, es un sistema electoral donde está la empresa esta Smartmatic, que reconoció también que había alterado unos resultados en más de 1 millón de votos. O sea que lo que ha ocurrido simplemente es parte de ese ejercicio diabólico de un fraude constante para tratar de mantener el poder. Por eso el Consejo Nacional Electoral se convierte en un instrumento de colaboración para mantener una organización criminal que comete terribles crímenes contra los opositores, y bueno, pues los comete porque está bendecida por el Consejo Nacional Electoral y basada en la fuerza que le otorgan determinados componentes de las Fuerzas Armadas. Vamos con las reacciones internacionales, luego iremos a las reacciones españolas, si a ti te parece bien. ¿Quién ha dicho nos parece muy bien el resultado electoral? Rusia, Cuba y China. Interesantísimo ver que países que gobiernan los que estaban en el socialismo del siglo XXI, el Grupo de Puebla, anteriormente llamado el Grupo de Sao Paulo, el Foro de Sao Paulo, bueno, pues parece que están dejando de lado a Nicolás Maduro y están alineados con Europa y muchos países del mundo que dicen, bueno, sí, hay que esperar, vamos a esperar a las actas, vamos a ver qué es lo que ha salido en esas elecciones. No validan mecánicamente como hace aquí Podemos o como hacen China, Rusia y Cuba. No validan. El principal de esos que tienen dudas sobre el proceso electoral, es Antony Blinken, el secretario de Estado norteamericano del Partido Demócrata, que dice, bueno, tenemos dudas, vamos a esperar, a ser prudentes y a ver qué pasa. ¿Qué dice la diplomacia europea, Borrell de la cabeza? Pues dicen que, bueno, que hay que ver, que hay que esperar esas actas con muy poco entusiasmo, dicho sea de paso, porque aquí quien le está fallando a la Venezuela democrática es Europa, no se vayan a equivocar. En España, pues en España también de compromiso, Álvarez viene diciendo, ya saben, pues que transparencia, que ellos esperarán a ver las actas, pero que, bueno, pues pide transparencia. Pedir transparencia es algo que compromete muy poco, muy poco. Y esa falta de compromiso es la que ha venido aprovechando Nicolás Maduro durante no sé cuántos los años, muchos, demasiados que lleva ya. ¿Y qué dice la izquierda en nuestro país? Que no se ha enterado de que el Grupo de Puebla o el Grupo del Foro de Sao Paulo le está medio girando la espalda a Maduro. Aquí no, aquí estamos en el apoyo incondicional, que se entiende por la vieja relación a la que tú hacías referencia antes, de Podemos con el régimen chavista primero y luego de Maduro. Por ejemplo, vamos a escuchar a Yolanda Díaz, que tampoco es una eminencia de las relaciones internacionales, pero es vicepresidenta del Gobierno de España. Hay que reconocer los resultados electorales. Esto es lo que hacemos los demócratas en el mundo. Y en segundo lugar, pues sencillamente, ante las dudas, transparencia, transparencia y transparencia. Y ahí lo dejo. Bueno, ella lo ha visto y palabra mayor. ¿Qué te parecen las reacciones internacionales y luego la de España? Bueno, yo creo que, claro, es trascendente lo que pasó ayer, ¿no? Y lo deben estar mirando con atención quienes hacen el seguimiento permanente y constante de lo que pasa en la región iberoamericana. Fundamentalmente aquellas personas que por alguna razón pueden verse involucrados en un desenlace no querido y no deseado de estar apoyando a un tipo que hace un fraude monumental. Y bueno, esos fraudes en América Latina ha pasado en alguna oportunidad. Recuerdo que Manuel Noriega, ¿te acuerdas aquel narcotraficante nicaragüense, presidente de Nicaragua? Unos meses antes había derrotado a Guillermo Endara a través de un fraude electoral y luego a Noriega pues lo fueron a buscar y se lo llevaron preso, ¿no? Que era lo que correspondía. Bueno, esos escenarios allí se siguen con mucha atención porque es que lo que ha pasado en Venezuela es un fenómeno político. El que está viendo
todos los días lo que hacía María Corina Machado y la cantidad de gente que convocaba en cada visita a cada pueblo, a cada ciudad en el país, eso a los vecinos les alarma. Y los vecinos que son Petro y Lula, bueno, pues esos vecinos dijeron, hey, aquí hay que tomar ciertas distancias y precauciones para no irnos a meter en un embrollo que no es nuestro. Es un embrollo que tiene un régimen desgastado. La posición de Boric es curiosa, pero la ha mantenido durante mucho tiempo. Y eso es lo que explica esta ambigüedad. Es en el fondo una ambigüedad. Si ellos ven que se estabilizan las cosas y el régimen continúa, pues mantendrán su mano, ya sabes, una mano abierta para tratar de lograr entendimientos. Pero fundamentalmente es eso. Por supuesto, en Europa hay otros problemas. Hay, de hecho, una guerra, Rusia y Ucrania, que distrae la atención, lógicamente, de los políticos, de los estadistas europeos, hacia hechos de esa naturaleza, y a lo mejor no se han dado cuenta de lo que estaba pasando en Venezuela. Pero en Venezuela, simplemente, donde nació el socialismo del siglo XXI, bueno, pues allí podemos certificar que el día de ayer murió, ¿no? Y simplemente estamos en esa fase. Vamos a ver hasta qué punto Maduro tiene capacidad para maniobrar y controlar qué poder realmente tiene. Incluso en los cuadros medios y bajos de las Fuerzas Armadas hay muchas dudas de seguirlo acompañando en esa aventura criminal, porque simplemente se están convirtiendo en cómplices, coautores y colaboradores de crímenes de lesa humanidad. Y en el Estatuto de Roma se peca por acción y por omisión. Entonces, bueno, Maduro tal vez no las va a tener todas consigo. Hoy, por ejemplo, hay unos cacerolazos en toda Caracas, extendidos por todos los barrios de la ciudad. La gente contra el fraude. Contra el fraude, claro. La gente está manifestando su rabia. No es otra cosa, es rabia. Porque la burlaron, la despojaron de un derecho fundamental. Es un derecho político, pero es un derecho humano fundamental. Entonces, la gente que quiere vivir en libertad, en democracia y que se acabe esa tragedia, pues se rebela, ¿no? La reacción en España es mucho más previsible. Lo que es Sumar, Podemos, etcétera, ha reaccionado pues como si fueran Cuba, Rusia o China. Hay que respetar el resultado, hay que, pues criticar a los críticos, podríamos decir, ¿no? Eso no te ha sorprendido lo más mínimo. Mira, no porque... De Santiago, Yolanda Díaz... Bueno, Santiago, que fue el redactor de los acuerdos de la justicia transicional en los acuerdos de la FARC y el gobierno colombiano. ¿No? O sea, algo desastroso, lo que llamaron justicia transicional, que ha permitido que muchos criminales de guerra ocupen hoy lugares, curules en el Parlamento colombiano, ¿no? Pero todo ese grupo, Pablo Iglesias, Monedero, la señora Vescanza, la misma Irene Montero, Yolanda, Iris Montero, ellos mantienen una solidaridad, una complicidad ideológica con un régimen terriblemente violador de los derechos humanos. O sea, es algo incomprensible, pero incomprensible desde el punto de vista de un pensamiento lógico. Pero para ellos es doctrina, es marxismo, es comunismo. Y ahí funcionan esas solidaridades automáticas. Y por eso las reacciones que estamos oyendo de ese tipo de personas, que además bastante beneficio obtuvieron, primero con Hugo Chávez cuando viajaban a Venezuela, y luego beneficiándose, han mantenido esos nexos y esos vínculos. Todavía hay gente de Podemos trabajando en la presidencia de Venezuela. Y no solo de Podemos, Javier, ¿sabes qué? Inexplicablemente el gobierno español con José Luis Rodríguez Zapatero a la cabeza
el que justifica cosas como la amnistía española que viola principios que están consagrados en su Constitución de igualdad de los españoles ante la ley y de principios de la unidad del territorio español. Pues, bueno, pues resulta que el principal asesor de Nicolás Maduro es José Luis Rodríguez Zapatero para estos asuntos. Algo que el Partido Socialista, bueno, pues lo acepta, lo disfruta, incluso los contactos de Delcy Rodríguez y de Ábalos y de todo ese escándalo que nos explotó aquí, que todos conocemos, ha pasado por allí. Entonces, ahí ha funcionado una relación ventajosa de negocios, de operaciones secretas, ocultas, que algún día se van a conocer, ¿no? ¿Quién manda en Venezuela ahora? ¿Quién controla PDVSA, que es la principal industria del país? ¿Quién controla los sectores, los pocos sectores que tienen actividad relevante, el turismo, por ejemplo? Y sobre todo, ¿quién controla los servicios de seguridad? ¿Los cubanos? Bueno, voy a empezar por el final. Los cubanos mantienen ese nexo privilegiado de asesorar, sobre todo en el esquema de la tortura, de la represión, los centros de tortura, el tipo de castigo que se impone. Hay 300 presos políticos en Venezuela ahora mismo, casi la mitad de ellos son militares, otras personas viviendo en condiciones infrahumanas, ¿no? Hay personas que están en unas cárceles de 2 por 2 metros donde se mueren de hambre, se mueren de todo, ¿no? Bueno, pues ahí están los cubanos. Los cubanos están también en el proceso, porque no solo te detienen, sino que van a por tus bienes y te expolian las casas, las fincas, una farmacia, lo que tengas, te lo quitan. Para eso sí, se inventaron una ley y todo eso ha sido asesorado por los cubanos. Además, los cubanos están en las notarías, en los registros y en el sistema de identificación de los venezolanos. O sea, es el vasallaje total de un pueblo continental, de un país continental, por una isla comunista, una isla, que tiene la tragedia que ha vivido el pueblo cubano ya casi durante 65 años. Ahora, me preguntabas también por Petróleos de Venezuela. Petróleos de Venezuela está en su peor momento, ¿no? De haber producido 3.300.000 barriles diarios y llegó a ser la tercera empresa más importante del mundo petrolero. Bueno, pues hoy está en sus horas más bajas, ¿no? Con decirte que de PDVSA han llegado al extremo de saquear. La palabra de lo que ha pasado en Venezuela, la palabra desde el punto de vista económico, la palabra que define el tema es la palabra saqueo, que es lo que hacen los contendientes en un conflicto, beligerantes, cuando toman una población, matan a sus enemigos y saquean la población. Bueno, el país ha sido saqueado por estos mismos señores, por el socialismo del siglo XXI. Han ido a donde hay taladros que no funcionan, venden todo el material como chatarra. A las empresas básicas las venden en Europa, en Asia, venden el material y han desmantelado completamente a PDVSA. Y uno se pregunta, bueno, ¿y de qué viven? Bueno, resulta que el narcotráfico les da más dinero que el petróleo. Y lo controla el Cártel de los Soles. El Cartel de los Soles. Los militares de alta graduación desde hace por lo menos 10 años, ¿no? Claro. Y desde hace, incluso antes, porque esto lo inició Chávez. Chávez fue el que el año 2005 expulsó a la DEA del territorio nacional y empezó a negociar con los carteles de la droga que estaban en la frontera occidental de Venezuela. El cartel de La Guajira, de la Sierra de Perijá, esos carteles. Colombia, entendemos. Claro, con los carteles colombianos. Y entonces lo que hizo fue, bueno, señores,
si quieren pasar la droga por territorio venezolano, simplemente compartimos los beneficios. Nosotros les garantizamos a través de las Fuerzas Armadas, ¿verdad?, la protección para que sus envíos puedan salir por las costas de Venezuela hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa. Bueno, pues resulta que ese modelo ahora es un modelo, el funcionar como un cartel de narcotráfico es un modelo que está siendo exportado para otros países latinoamericanos, donde se instalan gobiernos que tienen unos estrechos nexos con el narcotráfico y en donde las Fuerzas Armadas de alguna manera se establecen con nexos muy fuertes y poderosos. Y tú ves que no se acaba con la droga, que sigue existiendo la droga porque sigue produciendo muchísimo dinero. O sea que no viven del petróleo, viven del narcotráfico y también de la explotación del oro, de los minerales que existen sobre todo en la parte oriental del país. Hacemos una pequeña pausa de publicidad y continuamos enseguida, porque tenemos que ver varias cosas más de Venezuela, de las relaciones de Venezuela con España y no se lo pierdan, de lo que le ha pasado a dos españoles, que han podido superar la situación, pero que las han pasado canutas porque han vivido sobre sus carnes lo que es la dictadura.